Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, que las bendiciones del eterno Dios les acompañen. Es una gran alegría, un gran motivo, una gran celebración estar en las horas santas del Señor. Estamos en el campamento interamericano desde la ciudad del Congo, en el departamento de Santa Ana. Es una gran bendición que desde este lugar, desde Centroamérica, podamos transmitir al mundo por los diferentes medios que Dios ha provisto para este momento. Y quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, así como a nuestra amable audiencia, que van a tener la gran oportunidad de ver todas las cosas que sucedieron en este campamento, los seminarios, que ha sido una gran bendición. Hoy queremos participarles de uno de nuestros oradores para este tiempo. Quiero que pase conmigo aquí al hermano Eric Miranda. Eric, ha sido una gran bendición que tú nos hayas acompañado a nuestro campamento interamericano. Él es panameño. Como panameño, ¿cuándo ustedes conocen algún panameño? ¿Sí conocen a un panameño? Pues ya conocen al hermano Eric, ¿verdad? Es panameño, ¿verdad que sí? Una bendición contar con Eric en este seminario, en este campamento. Recuerden, estamos hablando de la educación como los principios fundados en la palabra de Dios. Tristemente, como yo lo digo, la educación que Dios desea, el pueblo de Dios a través de la historia ha defraudado a Dios en esta área. Ustedes saben eso, ¿no? Que Dios, yo pienso de esa manera, no soy Dios, no quiero serlo, pero pienso que Dios está muy triste cuando los principios que Él dejó desde el mismo Edén, como nosotros no los hemos practicado. Pero hoy tenemos esa posibilidad. Nuestro gran deseo es causar un avivamiento, motivarlos a ustedes para un avivamiento, para que el pueblo de Dios aprenda los verdaderos principios de la verdadera educación. Ese es nuestro propósito. Para eso, ustedes ya han visto algunos oradores, pero hoy Eric nos va a ayudar en esa área, en el contexto de la educación que el pueblo de Dios nos demanda para este tiempo. Así que es una gran bendición, Eric, que estés con nosotros y bienvenido. Y qué bueno es de que tú hayas apartado este tiempo para juntos en ese seminario. Pues primero, preséntate y nos cuentas de tus experiencias, de tus vivencias. Muy bueno, feliz noche a cada uno de ustedes. Primero que nada quiero agradecer a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí, compartir con ustedes, el saber que somos de un mismo país, ¿verdad? Somos de esa Canaán celestial, tenemos una misma ciudadanía, así que las fronteras que hoy tenemos y que políticamente nos podrían dividir, para nosotros realmente no existe. Y que ese Cristo que está en usted busca a este Cristo que está aquí en este pobre hombre. Así que ese es el vínculo de unidad que nosotros tenemos, es el vínculo que nos hace ser de una sola familia, de una sola nación y de un solo Rey que es Cristo Jesús. Así que la honra y la gloria para Él siempre sea. Bueno, no me gusta contar mucho de mí, realmente. Cuando yo veo mi vida, yo veo desaciertos, yo veo fracasos, pero yo veo también la mano de Dios en medio de todo y la misericordia que ha tenido conmigo. Para los planes, los objetivos que yo tenía en la vida, pues eran muy diferentes para lo que ahora tengo. Para mi vida en una ciudad que busqué por trabajo, siendo profesional, haber estudiado en la universidad, estando en una provincia, le decimos nosotros así, donde las oportunidades sí habían, pero uno busca obtener mayores ganancias, pues lo lleva uno a la ciudad, de vivir a la ciudad de Panamá. Y bueno, no sé si ustedes tengan experiencia de haber estado allá, pero había una cosa que me sucedía cuando yo pasaba siempre por el Puente de las Américas, que tiene a un lado el mar y por otro lado la entrada del Canal de Panamá, y al fondo tenía los edificios muy hermosos, todos muy hermosos. Me encantaba la vista panorámica que había en ese cruce de ese puente.
pero había ahí algo en mi mente. No sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, pero en mi mente venía esta idea: todo algún día se va a quemar. Todo algún día se va a quemar. Iba todos los días a mi trabajo, trabajé en una empresa viendo computadoras Dell. Así que por fuerza todos los días tenía que pasar por el Puente de las Américas y siempre venía eso a mi mente. No sé cómo, siempre venía eso a mi mente: todo se va a quemar. Crecí en una provincia, como les decía, mis padres fueron campesinos. Trabajaron mucho, me educaron, me ayudaron muchísimo, pero el campo me atraía. Vivir en el campo, la experiencia en el campo, el trabajar con la tierra y las ganancias que hay en ella, porque es mucho esfuerzo, yo entiendo, es mucho esfuerzo, pero los principios que uno aprende allí son hermosos y son de gran valor para uno. Así que dejé esa vida en la ciudad. Bueno, ya para ese momento me había casado, mi esposa también del campo, y ella me dice: no, en la ciudad no. Yo dije: bueno, somos adventistas y tenemos que seguir el consejo inspirado, que es vivir en el campo, y eso nos llevó entonces a vivir en un área totalmente lejos de la ciudad más cercana, en Chiriquí, está casi a 45 kilómetros, casi por allí más o menos, en un área retirada, donde vivo al lado del río, donde cuando me voy a bañar, a sentarme, a disfrutar de la corriente del agua, hasta puedo ver monitos, se ven osos perezosos, así que aprendí algo allí. Cuando yo estuve en la ciudad sufría de estrés, el ruido, el tráfico de una ciudad como la de Panamá, y allí en la quietud del agua, pensando en la palabra de Dios, pensando en las cosas que Él ha creado y cómo las ha creado, al poder ver en la complejidad de la naturaleza y de cada cosa que tiene, ver lo simple y sencillo pero agradable a la vista, eso me relajó y me transformó. Y puedo decir, hermanos, por experiencia, que vivir en el campo le da un cambio a usted significativo y lo hace de una forma imperceptible, pero cuando usted ya lo nota, ha sido grande ese cambio. Y eso es lo que quiero compartir el día de hoy. Vivir en el campo, en mis experiencias, le voy a decir que siguiendo la palabra de Dios y queriendo sembrar, fui mal agricultor. De hecho, una vez sembré una parcela grande y esperaba que naciera, y solamente vi unos granos que nacieron, y cuando voy a ver qué fue lo que pasó, el maíz tenía gorgojo. Me pasaron esas cosas, pero tiene una lección, eso da una lección, y eso quiero que nosotros repasemos ahora. Ahora no sé si damos paso e iniciamos, ¿le parece bien? Damos paso, y yo quiero ahora explicarle todo esto y lo que he aprendido y lo que he visto a través de la Biblia, lo que he visto a través del estudio de las profecías, que es un tema que me encanta muchísimo, y sobre todo el estudio de Apocalipsis, estudio de Daniel y los libros de los profetas del Antiguo Testamento, la experiencia que el campo nos da. ¿Cómo yo puedo resumir, cómo yo puedo explicar todo esto de la profecía con la parábola del sembrador, por ejemplo? ¿Cómo podemos hablar de profecía con la parábola del sembrador? Para eso vamos a ver unos conceptos, pero voy a explicarle un poquito mi experiencia, cómo fue todo esto. ¿Le parece? No sé si damos inicio, lo hacemos con una oración. Me dice Fernando cuando... Ok, perfecto. Vamos entonces a ponernos de rodillas. Oremos. Amantísimo Padre que estás en la altura de los cielos, Señor nuestro, queremos agradecerte primero que nada por la oportunidad que nos das de estar en este bello país, de poder estar juntos con esta hermosa gente y que su presencia sea con nosotros, primero que nada. Le damos, Señor, las gracias por esa gran misericordia de unirnos en estrecho compañerismo, fraternidad, también en paciencia, Señor, y sobre todo en amor, en mansedumbre y en humildad.
Gracias, Señor, porque tú estás llamando a tus hijos, no importa dónde estén en el mundo, y tú los estás uniendo, Señor, para esa gran cosecha final que vas a realizar ahora en este tiempo final. Y gracias, Señor, porque los eventos proféticos que nosotros vemos son esa señal externa que nos anuncian, Señor, precisamente esto que está sucediendo, la unión de tus hijos para la cosecha. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Permítenos en humildad y en sencillez ser corregido y ser enseñado por aquellos que son grandes, por aquellas personas que tienen el conocimiento y que tú has llamado como ministros y que como estrellas, Señor, alumbran este firmamento que hoy tenemos por casa, que es nuestra tierra. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, como le decía, quiero hablarles acerca de este concepto que nosotros vamos a ver. Este concepto, hermanos, es el alfa y el omega. Bueno, nosotros lo hemos leído muchísimas veces, Cuando nosotros hablamos acerca del alfa y el omega, ¿de qué estamos hablando, hermanos? De Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Y en qué parte de la Biblia se encuentra esta característica de Cristo Jesús? En el Apocalipsis, así es. Y pregunto, ¿en qué parte nosotros vemos esto en Apocalipsis? ¿Ah? En el capítulo 1, que es el inicio del Apocalipsis, y al final del Apocalipsis, ¿verdad? Pero si nosotros leemos un poquito más acerca de esto, hermano, nosotros vamos a ver una experiencia que es importante conocer. Es que el alfa y el omega siempre ha existido, siempre ha estado, y nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos verlo también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros podemos buscar en el libro de Isaías, hermano, en el libro de Isaías, en el capítulo 41, me dicen cuando lo tienen, hermano, díganme amén. Nada más 2. Ok, vamos a comenzar entonces a leer. Del versículo 1 en adelante tenemos: callad ante mí, islas, y esfuércense en los pueblos, acérquense y hablen. Reunámonos juntos a juicio. ¿Quién suscitó del oriente aquel cuyos pasos sigue la victoria? ¿Quién le entregó naciones? Lo hizo enseñorearse de reyes. Lo entregó a su espada como polvo y a su arco como hojarasca. Hace la pregunta Jehová. Versículo 3 dice lo siguiente: lo siguió paso en paz por camino que sus pies nunca habían transitado. ¿Quién obró y ejecutó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, como el primero de ellos, y yo, ¿cómo dice ahí? Como el último. ¿A qué hace referencia esto? Al alfa y el omega. Ahora, ¿por qué hace una referencia de esta manera? ¿De quién estaba hablando en el capítulo 41 del libro de Isaías? Estaba hablando de Ciro, ¿verdad? Ese ungido. Y este Ciro iba a venir del oriente, iba a ser suscitado del oriente, lo iba a traer ahora nuestro querido Señor, pero iba a ser una señal específica. ¿Para quién iba a ser una señal específica? Para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que se encontraba en Babilonia. Cuando Babilonia fue esparcido, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, Dios quería que al leer sobre las escrituras del pasado, ellos pudieran comprender su presente, ¿ok? Querían que comprendiera su presente. Cuando ellos vieran ahora, por ejemplo, cuando llegaban los soldados de los medos y los persas, Dios quería que ellos comprendieran su presente leyendo Isaías, entendiendo ese pasaje. Y no fue el único, fue varios que él escribió desde ese momento. Voy a ir rápidamente y quiero que nosotros vayamos al capítulo 44. El capítulo 44 del libro de Isaías.
en el versículo 6 en adelante. Así, me dicen cuando lo tienen. No lo quiero leer hasta que ustedes lo tengan. Ok, dice, así dice el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor Todopoderoso. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es como yo? Proclámelo y diga ante mí lo que sucedió desde que establecí, ¿quién? Al pueblo. Lean por favor, ¿qué dicen sus Biblias? ¿A quién establecí qué cosa? El pueblo antiguo. ¿Lo leyeron? Anuncié lo que viene y anuncié lo que vendrá. ¿Cómo está anunciando lo que habrá? ¿Cómo está anunciando lo que viene? De acuerdo a lo que había escrito al pueblo antiguo. ¿Ok? Y ahí nos va marcando un principio interesante, hermanos. Y podemos ir el libro de ahí mismo en Isaías, en el capítulo 46. Capítulo 46. En el versículo 9. En el versículo 9. ¿Lo tienen? Amén. Acordaos las cosas pasadas. Miren cómo comienza. Dice, acuérdate de las cosas pasadas, las cosas antiguas. Yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí que anuncio el fin. ¿Desde cuándo? ¿Y dónde estaba ese principio? ¿Dónde se encontraba ese principio? En el pueblo antiguo. Hermanos, si Dios hubiese escrito en griego esas palabras, el principio y el fin, allí en el libro de Isaías, ¿cómo lo hubiera escrito? Alfa y Omega. Y miran cómo Jesús toma las palabras, principio y el fin. Ahora, ¿qué nos querrá decir Cristo Jesús con esto? ¿Ah? Vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo, hermanos. Capítulo 13. Libro de Mateo, el capítulo 13. Me dicen cuando lo tienen, hermanos. En el versículo 52. ¿Lo tienen? Y él les dijo, por eso todo escriba instruido acerca de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro, ¿cómo dice allí? Cosas nuevas y ¿qué más? Y viejas. Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, hermano, todo y cada fase de las profecías anunciadas allí, se utilizaron palabras que se encontraban en el Viejo Testamento. ¿Ok? Así que cuando nosotros, por ejemplo, leemos acerca de la caída de Babilonia, en el capítulo 18, por ejemplo, ¿a quién estamos haciendo referencia allí en el Apocalipsis? Inmediatamente en el pasado podemos ver que Isaías, en ese último capítulo que nosotros leímos, inmediatamente anuncia la caída de Babilonia. ¿Ok? Anuncia la caída de Babilonia. Así que si yo quiero entender lo que va a suceder en el presente, yo tengo que entender lo que va a suceder en el pasado. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ir descubriendo, eso es lo que vamos a ir viendo. Y yo quiero ahora mostrar a través de la experiencia que yo he tenido, que estando en el campo, vivir en un ambiente completamente sano, donde usted respire aire puro, donde usted a través del trabajo, a través de la siembra, usted hace ejercicio. Y de aquellos que estaban en la ciudad que abandonan las maquinitas de correr y de hacer ejercicio y toman un machete, decimos nosotros, y limpiamos,
vamos a ver que ese es el mejor ejercicio que nosotros podemos tener. Nosotros vamos a comprender ciertas cosas y esos son los principios divinos. Porque el campo, hermano, no solamente le va a dar un lugar donde usted podrá escapar de la crisis alimentaria que va a haber en el mundo. Un lugar que no solamente le va a dar un momento de escape a la tentación que brindan las ciudades o a las plagas que van a caer en las ciudades, sino que el campo, hermanos, es nuestra escuela. Y nuestros libros, la naturaleza. Y si nosotros somos buenos estudiantes del alfa y el omega, hermanos, en eso que usted haga, por muy pequeño que sea, cultivando la tierra, trabajando para que esto se pueda dar, como aquí, teniendo ejemplo este lugar, aquí en El Salvador, aquí en este campestre que se está realizando, cualquier actividad que usted tenga es de gran valor para Dios y va a ser un principio el cual usted va a aprender y le va a ayudar a entender mejor la palabra de Dios, porque es la escuela que Dios ha tenido para cada uno de ustedes. Sé que estamos hablando de la educación, sé que se está ahondando en temas profundos con respecto a la verdadera educación, pero no quiero llover sobre mojado, solamente quiero brindar unos aspectos, porque esa fue mi experiencia, hermano. Esa fue mi experiencia. Como les dije, abandono la ciudad, dejo un trabajo prominente como ingeniero de electrónica y me voy al campo ¿a qué? A sufrir chascos por mal agricultor. ¿Ve? Y tener poco a poco que ir aprendiendo sobre las leyes divinas, porque vamos a ver que esos son de los primeros principios que vamos a aprender de la agricultura. Así que vamos a pasar rápidamente. Dice de la siguiente forma, si pueden ver la gráfica, ¿sí se ve bien, hermano? Dice de la siguiente forma: ningún ramo del trabajo manual es de más valor que la agricultura. Se debería hacer mayor esfuerzo para crear y alentar el interés de las tareas agrícolas. Llame al maestro la atención hacia lo que la Biblia dice en cuanto a la agricultura, que era el plan de Dios, que el hombre labrase la tierra, que al primer hombre gobernante de todo el mundo le fue dado un jardín para que lo cultivara y que muchos de los más grandes hombres del mundo, su verdadera nobleza han sido, ¿qué cosa? O sea, ¿quiénes, perdón? Los más grandes hombres nobles. Hermanos, esos grandes hombres nobles lo han obtenido cultivando la tierra. ¡Oh, qué tan diferente se ve un agricultor ahora! Y con la poca ayuda que el gobierno le presta. ¡Qué difícil la tarea! Que incluso los padres, viendo cómo es de difícil el trabajo y el costo que tienen con los productos y las ventas que consiguen con los productos, se desaniman a tal grado que a sus hijos los invita a estudiar y a irse a trabajar en las ciudades. Y vemos entonces cómo las ciudades se van aumentando y cómo la agricultura y la tierra se van abandonando. Y por eso sabemos, hermanos, que una crisis alimentaria se va a dar. Pero cuando uno como cristiano, hermano, y como cada uno de ustedes, viviendo esa misma experiencia que yo he vivido, usted comprende que es en la agricultura donde usted va a tener lo que usted necesita. E incluso la edificación de su carácter. Ahí lo va a aprender. Sembrando un grano de maíz, lo va a realizar. El que se gana la vida por medio de la agricultura escapa muchas tentaciones y goza de innumerables bendiciones y privilegios negados a aquellos que trabajan. Oh, hermano, vean el gran error que se comete al trabajar en las ciudades. Es un costo muy grande. Y ese costo está en la edificación del carácter. Y en esos días de grandes sindicatos y de competencia comercial,
pocos hay que gocen de una independencia tan real y de tan grande seguridad de recibir la justa recompensa de su trabajo como el labrador de la tierra. Ok, pero aquí pareciera que hubiera una incongruencia. Si yo decía que muchos de los agricultores están abandonando sus tierras, ¿cómo es que la pluma inspirada me dice a mí en esta cita que es donde ellos van a recibir con grande seguridad una justa recompensa de su trabajo? Parece como, ¿verdad? Pero como le dije, ¿en dónde está el usufructo que se tiene de la tierra? ¿Dónde se encuentra, hermano? ¿En dónde se encuentra? En aprender de las leyes de la tierra. Porque el aprender como un grano necesita del poder de Dios. Como decían en la mañana, se necesita fe para saber que eso va a crecer y va a alimentar a su familia. Así que cuando usted siembra un grano, ¿qué debe ir haciendo? Pidiéndole a Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios. Pero miren, bueno, hay muchas cosas que suceden y nosotros lo vamos a ver en la agricultura, que nos vamos a recibir ciertos desaciertos, ciertos desagrados. Porque vamos a ver ahora el hombre cultivando, y sobre todo si es algo ignorante en la tierra, vamos a ver que después que nace el grano y que tuvo un costo el crecer, y usted dice, bendito Dios porque creció, usted va a venir que un gusanito llegar y comerle todo, y después qué gran tristeza. Y decimos, ¿y qué pasó con Dios? ¿Qué fue lo que pasó? Pero ¿saben qué espera Dios con eso? Que usted aprenda a tener paciencia. Paciencia, hermano. Eso es lo que usted aprende. Va a aprender y va a aprender sobre las reglas, las leyes que gobiernan la tierra. Así que el hombre ahora ha tenido que aprender a través de la agricultura, y yo solamente voy a dar un ejemplo para entonces entrar en el tema, ¿ok? En el tema más, el que más agrado tengo, y espero que también sea el suyo, porque somos un pueblo que nació de la profecía, somos un pueblo que nació de movimiento profético, y por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que entender ¿por qué? ¿Cómo nosotros nacimos de eso? Para no perder nuestra identidad. Dice que a través de Moisés, el ejemplo de Moisés, en la escuela de la abnegación y las durezas había de aprender a ser paciente y a controlar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad a Israel, su propio corazón debía estar, ¿en qué cosa? En plena armonía con Dios. Moisés tenía que estar en plena armonía con Él. Antes de poder llevar a Israel, sacarlo de Egipto a través del desierto, él tenía que aprender ciertos principios que no se lo podía dar la educación que había recibido en Egipto. Este hombre era arquitecto, historiador, era también un gran líder, manejaba un ejército y había sido del agrado incluso del faraón, y aún no siendo su nieto de carne y sangre, como decimos nosotros, a él lo tenía visto. Pero no era ese estudio lo que necesitaba Moisés, no era eso, necesitaba algo más. Dice, el ser humano se habría evitado ese largo periodo de trabajo y oscuridad por considerarlo como una gran pérdida de tiempo, pero la sabiduría infinita determinó que él había de ser el caudillo de su pueblo. Debía pasar 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor. Así desarrolló hábitos de cuidado atento. Olvido, escuche, ¿qué aprendió él? Hábitos de cuidado atento. Olvidó de sí mismo y tierna solicitud por su rebaño, que lo prepararon para ser el compasivo y paciente pastor de Israel. Ninguna ventaja que la educación o la cultura humana pudiesen otorgar podría haber sustituido esa experiencia.
¿Quién iba a pensar que un gran líder como Moisés, que iba a sacar a toda una nación entera, lo primero que tenía que aprender era a cuidar ovejas? Increíble, ¿verdad, hermanos? Increíble lo que tenía que aprender él. Enclaustrado dentro de los baluartes que formaban las montañas, Moisés estaba solo con Dios. Los magníficos templos de Egipto ya no lo impresionaban con su falsedad y superstición. En la solemne grandeza de las columnas sempiternas percibía la majestad del Altísimo y por contraste comprendía cuán impotente e insignificante eran los dioses de Egipto. Por todo lugar veía escrito el nombre del Creador. Moisés parecía encontrarse ante su presencia, eclipsado por su poder. Allí fueron barridos su orgullo y su confianza propia. Ahí en el campo, ahí en el desierto de las soledades, podemos decir, porque allí, hermano, él veía belleza, veía armonía, en todas las cosas veía a Dios. Ahí no había calor que lo fatigara y dijera, ay, ¿por qué tengo esta calor? Como si usted va a Panamá, usted va a ver lo caliente que es. Ahí veía belleza en todo lo que él veía. Hermanos, y cuando yo leí estas cosas, hermanos, ¿cómo no podía yo aceptar el llamado de ir al campo? El de dejar mis sueños, de tener mi propia empresa o crecer en mi carrera o mejorar la situación económica, tener una casa con piscina, plato satelital y todas estas cosas. Pero hermano, cuando uno lee esto en los libros inspirados y ve lo importante y maravilloso que es, y sobre todo, hermano, cuando usted siente su responsabilidad de que Dios lo ha llamado para hacer un servicio, cuando Dios a usted lo ha llamado, porque desde que usted, hermano, comprende sobre Cristo Jesús y lo acepta, dice la pluma inspirada que usted se convierte en un médico misionero. Y eso lo leyeron en la mañana. De que usted tiene que convertirse, hermanos, tiene que convertirse en aquella voz que tiene que hablarle a la gente y decirle sobre el cambio que Dios hace a las personas, porque es misericordioso. Y cuando usted siente ese llamado, sabe inmediatamente que como Moisés usted tiene que actuar. Y aunque esos edificios grandes le llamaban mucho la atención, aunque la pompa y la gloria que puede tener una gran ciudad, usted sabe que su deber es estar en el campo. Y allí, con el sudor de su frente, comprender que por el pecado, Dios en su infinita sabiduría dijo que era necesario que el hombre trabajase la tierra. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso. Así que fui actuando y fui aprendiendo acerca de las leyes a través de la siembra. Fui aprendiendo lo que es la fidelidad a Dios, el carácter, la regularidad, la perseverancia, la constancia y el valor. No me considero yo como un agricultor porque todavía me falta mucho por aprender. Es más, hermano, todavía no he aprendido bien a sembrar maíz. Porque la última siembra que hice solamente me pude tomar unas sopas. Porque no pude cosechar mucho. Tenía que deshiervar más. Y el monte me lo comió. Y claro, quería utilizar abono porque aprendí. Fui a Colombia a tomar cursos. Estuve en Las Delicias. Allí aprendí sobre agricultura orgánica. Vimos lo de lombricompost. Aprendimos a hacer todo esto y lo puse en práctica en la casa e hice abono de esta manera. Hice también abono líquido con estiércol de vaca y todas estas cosas. ¿Qué va, hermanos? Y me fue duro, me fue difícil, pero decía, tengo que cumplir la labor que Dios me encomendó. Hermanos, y estando allí, entonces uno comienza a aprender que es necesario. Vamos a pasar 3 gráficas más, hermano, ven.
Vamos a pasar a la gráfica que dice, ¿quién amonestará las ciudades? Aquí hay una encomendación que nos da a cada uno de nosotros. ¿Quién amonestará las ciudades? Aprendí esto. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzadas. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Dice, sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ella, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. Así que, ¿qué aprendí yo? Que si yo quiero amonestar a las ciudades, que si yo tengo algo que hacer para poder cumplir mi labor correctamente, hermanos, no era aprender principios hebreo, griego y todas estas cosas. No fue así. Supe que tenía que aprender a estar en la tierra y aprender a vivir de Dios por medio de ella. Por medio de ella. Para así como Moisés poder estar preparado. Hermanos, y pensando y meditando en cada planta que se siembra y cómo el gusano se la come, hermanos, uno va aprendiendo lecciones importantes. Por ejemplo, cuando nosotros leímos allí en Mateo, en este capítulo 13 de Mateo, y nosotros leímos ese versículo 52 y aprendimos que Jesús está hablando de que todo escriba instruido acerca del reino de los cielos, tomando el ejemplo que el hermano Eli dio esta tarde sobre Esdras. Hermano, ¿qué llevó a Esdras a estudiar la palabra de Dios? ¿Qué llevó a Esdras, siendo un escriba con el conocimiento de ella, a comenzar a repasar todas las historias y las promesas de Dios? ¿Qué llevó a Esdras a hacerlo? Si nosotros volvemos y leemos ese capítulo, ahí mismo en Profetas y Reyes, hermanos, nosotros vamos a ver que eso lo hizo porque él tomó la responsabilidad. Sabía que Dios le había encomendado una obra importantísima y que por lo tanto para poder llevarla a cabo tenía que estar cabalmente preparado para hacerlo. Por eso Jesús usa la figura del escriba, como un escriba como el de Esdras. Y un escriba como Esdras tenía que tener la capacidad, hermanos, de entender el alfa y el omega, el principio y el fin. Comprender desde lo antiguo para poder conocer lo de su presente y de su futuro. Y sabía el cumplimiento de las profecías que se tenían que realizar en ese momento. Y sabía de su responsabilidad en ese momento. Por lo tanto, él asume ahora su responsabilidad y ahora comienza a estudiar. Ahora, ¿pero qué hacemos nosotros? ¿Tomamos esa misma responsabilidad o se la delegamos al pastor o a nuestro líder espiritual, a nuestro anciano? ¿A quién se la delegamos? Hermanos, somos llamados cada uno de nosotros a ser como Esdras y tener la capacidad de ahora del baúl sacar las cosas tanto como nuevas y viejas. Por eso es importante y me gustó muchísimo el saber que tenemos que estudiar la historia pasada. Queremos comprender profecía, queremos comprender acerca de la verdad de los 3 ángeles. Pero cuán descuidados somos con el Viejo Testamento. Cuán descuidados somos en ese aspecto. Y no comprendemos que en el Viejo Testamento se encuentran, hermanos, las respuestas para entender el Nuevo Testamento. Entonces, comenzamos a ver el principio que dice el alfa y el omega. Y comenzamos a leer ahora en el deseado de toda la gente. Si pasamos, hermanos, el deseado de toda la gente en la página 739.3, dice, empezando con Moisés. Miren de dónde. Empezando con Moisés, alfa de la historia bíblica, Cristo expuso en todas las escrituras las cosas concernientes a Él.
Así que si usted era israelita y quería comprender acerca del Mesías, póngase en los zapatos de ellos. ¿Cuántas personas no se equivocaron bajo el concepto que tenían del Mesías? ¿Y no tenían allí sus líderes espirituales? ¿Quiénes? Los fariseos, los saduceos, que constantemente estaban peleando puntos doctrinales, peleándose ahí entre ellos para ver quién tenía la verdad, quién era el que estaba correcto, mientras que el pueblo estaba pereciendo por falta de conocimiento. Se estaba repitiendo la misma historia que en los tiempos de Isaías, que en los tiempos de Osea, que no eran tan diferentes porque la condición del pueblo era la misma: falta de conocimiento. Y es importante, hermano. ¿Por qué? ¿Pensamos que no se va a repetir? ¿Saben a quién tenemos que reconocer hoy en día? ¿Sabe qué cumplimiento tenemos nosotros que aprender a ver? El capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del cuarto ángel. La gloria del poder, del fuerte clamor, o sea, la manifestación poderosa del mensaje del tercer ángel. Pero muchas veces ni siquiera comprendemos nuestra historia como pueblo adventista. Ni siquiera la sabemos, ni siquiera sabemos de cómo se originó el primer movimiento, el movimiento milerista, donde se desarrollaron las profecías, donde se abrió el rollo profético del libro de Daniel y comenzó un gran movimiento de reavivamiento y de reforma en la iglesia protestante. No entendemos qué predicaron ellos, por lo tanto no entendemos cómo pasó el segundo ángel. Hablamos de ello teóricamente, pero no lo sabemos, hermanos. Así que cuando queremos nosotros entrar en esto, aprender sobre profecías, hermanos, tenemos que irnos al alfa de la historia bíblica. Si se hubiese dado a conocer primero el corazón de ellos, habría quedado satisfecho en la plenitud de su gozo. No habrían deseado más, pero era necesario que comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y la profecía del Antiguo Testamento. Su fe debía establecerse sobre estas. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que su primera obra consistió en ¿qué cosa? A ver, ¿qué hizo Jesús? Después que Él murió, Él resucitó y sus discípulos estaban chasqueados, hermano, porque es la experiencia vivida de los mileritas. Se chasquearon igual que ellos. Sus expectativas pensaban que habían muerto con el Mesías. Pero cuando ellos iban desanimados, desalentados por la situación, Jesús se les presenta. ¿Y de qué le habló Jesús? Él le pudo haber dicho: soy yo, el maestro. Miren mis heridas, como lo hizo con los demás. Primero les abrió el entendimiento. Los llevó a Moisés, a los profetas y a los salmos. Allí estaba. No les digo: yo soy el Cristo, míreme, aquí estoy, miren mis heridas. No, les abrió el entendimiento de la historia alfa. De la historia alfa. Dice de la siguiente forma: de los 404 versículos en el libro de Apocalipsis, aparentemente 278 de estos hacen alusión al Antiguo Testamento. Eso es el 68.8% de los versículos. Y algunos de estos versículos contienen 2 o incluso 3 alusiones al Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis no dice de dónde vienen estas alusiones. Sin embargo, al estudiar cuidadosamente la Biblia, podemos entender que la mayoría de estas vinieron de los libros proféticos de Isaías, Ezequiel, Daniel y Zacarías. Por ende, dice este escritor, que ahí tenemos la dirección web, es un periodista religioso. Dice él: por ende, sería bueno tener algún conocimiento del Antiguo Testamento antes de estudiar el libro de Apocalipsis. Y ahí dice que sería bueno tener algún conocimiento, pero hoy yo le voy a agregar una palabra: debería usted conocerlo todo, completamente. Porque si no lo entiende, hermanos,
no va a poder comprender de profecía. No lo va a poder hacer, hermano. Miren lo que dice el Evangelio, página 112 y 112. Cada evangelio es un complemento de los demás. Cada profecía es una explicación de la otra. Cada verdad es el desarrollo de otra verdad. O sea que hay una relación entre ellos. Si usted estudia una parte de la profecía, usted tiene que ver que en el plan de la redención esa es solamente una pequeña pieza. Que para poder comprenderla mejor, usted necesita entender las relaciones con las otras profecías. Hermano, ¿por qué? Le digo por qué. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos más en el evangelio, pero nosotros no nos damos cuenta que cada evangelio es el desarrollo de una profecía. Hubo un cumplimiento profético, hubo un periodo profético y que al final de dicho periodo, hermanos, Dios levantó un fundamento. Al final de dicho periodo, Dios levantó un fundamento. Vamos a verlo ahorita, pero para poder verlo tenemos que aprender qué es profecía. Ahora, si nosotros buscamos, podemos pasar la siguiente gráfica. Si nosotros buscamos, hermano, buscamos un diccionario, porque, bueno, como les digo, en mi experiencia no soy teólogo, no conozco el griego, no conozco el hebreo, no he tomado tiempo y realmente me maravillo de la capacidad que tienen algunos de ustedes, por ejemplo, ustedes pastores, que tienen mucho conocimiento y verdad que Dios le ha dado una gran bendición el haber iniciado sus vidas cristianas deseando ser pastores y deseando conocer más las Escrituras. No he tenido el privilegio, pero eso no quiere decir que no podamos entender la Biblia como lo entendería un teólogo. ¿Ven? Por eso le hablo de esto, porque esto es mi experiencia y la experiencia que yo he tenido viviendo en el campo, hermanos. Porque si yo hubiera vivido en la ciudad, de seguro, hermano, hubiera tenido otro destino. Por eso digo, qué maravilloso es Dios. Yo solamente puedo ver la mano de misericordia que tuvo conmigo. Y al colocarme esa idea en la mente, todo esto se va a quemar. Todo esto se va a quemar. Y dejar su trabajo cuando los demás dicen, ¿qué haces? Estás loco. ¿Por qué haces eso? ¿Cómo vas a alimentar a tu familia? Dice, no, yo tengo un mandato divino que obedecer. Y si lo tengo que hacer es porque Dios quiere que yo aprenda a vivir por fe, hermano, porque eso al final, hermano, se va a pedir de usted. El justo por la fe vivirá. Y al final de los días de esta tierra, si usted no ha aprendido a desarrollar fe por medio de la experiencia en el estudio de la palabra, hermano, usted no va a tener esa capacidad. Usted podrá decir ahora, no, yo como adventista del séptimo día voy a guardar el sábado cuando pongan la ley dominical, pero les va a pasar como Pedro. No van a tener la fuerza moral para realizarlo. Y cuando lo señalen, ay, no, yo no soy adventista. Así de fácil. Porque desarrollaron una falsa fe que se llama presunción y es el de suponer de que usted va a hacer las cosas en el momento cuando se les pida, cuando Dios en este momento se lo está pidiendo ya, no después. Entonces, ¿qué es profecía? Profecía, buscamos en el diccionario, es un concepto que procede del latín profetía. Ya le digo, no conozco mucho la pronunciación fonética de estas palabras, me imagino que es la palabra griega. Aunque su origen más remoto se encuentra en la lengua griega, se trata del don sobrenatural que permite conocer cosas distantes o futuras por inspiración de Dios. Así dice el libro, pero ¿saben algo? Eso lo explica la pluma inspirada. Y me dice, ¿qué es profecía? Y cuando yo leo qué es profecía, podemos cambiar, hermano, por favor, la siguiente gráfica. Me dice, mediante el estudio de las profecías de Daniel y Juan recibieron, estamos hablando en el contexto de los pioneros, ahorita vamos a ver la cita al final, gran luz de Dios
al pasar por lugares donde profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento en el orden correspondiente. O sea, Dios estaba dando gran luz a aquellos pioneros que habían con oración, hermanos, oración y constante meditación en las palabras y el estudio de las palabras, ellos comenzaron a comprender qué cosas estaban pasando y comprendieron esos eventos y lo colocaron en un tiempo profético que vamos a ver más adelante. Vieron ese proceso de cumplimiento, dice, en el orden correspondiente. Proclamaron el mensaje de tiempo a la gente. La verdad brilló nítidamente como el sol en el mediodía. Se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía, y se vio que las profecías, ¿qué dice allí? Constituían, ¿qué dice allí? Una delineación. Ok, ¿qué es delineación? Delinear. ¿Qué es delinear? Vamos a ver, porque ellos vieron una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia. Eso es profecía, una delineación simbólica. Pasamos a la siguiente, hermano. Dice, vio que las profecías consistían en una delineación simbólica, o sea, figurativa. Eso es lo que significa simbólica, de los acontecimientos. Buscamos en el diccionario, hermano, que eso fue lo que hice y eso es lo que usted tiene a mano, ¿verdad? Busca el diccionario. Primer esbozo de una cosa, contorno, representación de una forma, una figura. ¿Por qué? Por líneas. Boceto, diseño, representación en palabras, descripción, como la delineación de un carácter. Busqué que era, por ejemplo, figurativa. Representar otra cosa, representar por semejanza, tipo. Representación por semejanza, no literal ni directa. Así que cuando yo estaba leyendo esto, que estaba comprendiendo que tengo que dibujar una línea, hermanos, tengo que dibujar una línea y comenzar a colocar los eventos en su orden. Colocar los eventos en su orden, porque los eventos proféticos son cronología. Hay que entender la cronología, la fecha, en qué momento se dio. ¿Por qué hay confusión? Por ejemplo, escuché mencionar sobre el milenio. ¿Por qué hay confusión? Porque cuando leen una cita, la saca de su contexto o sea, histórico, eventos históricos, bueno, esto es futuro, no es histórico, pero son eventos que van a suceder en orden. Cuando usted lo saca de esto por no hacer una línea, hermano, usted puede darle el significado que usted quiera. Sacarlo de ese contexto y decir que el milenio lo vamos a vivir antes. Pero si usted ve, y claramente está en Apocalipsis, tienen que suceder otros eventos primero, cuando después se habla del milenio. Así que yo tengo que aprender que si quiero entender profecía, hago una línea y una línea de eventos. Ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer este ejercicio. Dice Elena G. de White en Review and Herald. Bueno, la otra estaba, ya ahorita la vamos a ver. Review and Herald, el 31 de julio de 1888, dice el espíritu de profecía: debemos tener un conocimiento de las escrituras para poder trazar las líneas de profecías y para entender las especificaciones dadas por los profetas y por Cristo y los apóstoles, para que no seamos... O sea, ¿qué tiene que hacer usted? Trazar las líneas. Así que cuando estudio profecía, hermano, yo tengo mi tablero, yo tengo mi cuaderno, si es que no tengo un tablero, y comienzo a dibujar línea. A mí me gusta tener mi tablero. Yo comienzo a dibujar línea y comienzo entonces a colocar los eventos y comienzo a buscarle en qué orden va ese evento. Porque si leemos Apocalipsis, hermano, casi los eventos son eventos lineales. Nosotros vemos repetición y expansión. Después vamos a hablar de eso si gustan. Pero si usted traza una línea, hermano, usted va a poder comprender profecía. Traza línea, traza eventos. ¿Ok? Y para entender las especificaciones dadas por los profetas y por Cristo y los apóstoles, para que no seamos ignorantes, sino que podamos ver que el día se acerca y con creciente fervor y esfuerzo podamos exhortarnos unos a otros a la fidelidad, la piedad y la santidad. Dice, el Apocalipsis es un libro sellado, pero también es un libro abierto. Registre, ok,
cuando dice que es cerrado, ¿cerrado para quién será? Si Apocalipsis es la revelación, ¿para quién está cerrado? Exactamente. No son para los entendidos entenderán, dice Daniel. Pero ¿quiénes no lo entenderán? Los impíos. Hermano, y si yo no entiendo Apocalipsis, ¿qué significaría? Hay una orden allí, porque solamente los entendidos lo entenderán. Pero si yo pienso que eso solamente lo pueden saber allá los que estudian cosas como esta, entonces pobre de mí. Porque si está equivocado, hay una orden, hermanos, y para cada uno de ustedes tienen que ser estudiantes de la profecía. Dice mensaje selecto. Ok, entonces dice Apocalipsis es un libro sellado, ya sabemos para quién, pero también es un libro abierto, o sea, para nosotros que somos entendidos. Registra eventos maravillosos que van a tener lugar en los últimos días de la historia de esta tierra. Las enseñanzas de este libro son definitivas, no místicas e inteligibles. En ellas se toma la misma línea de profecía, y ustedes ven que ella repite lo mismo, la línea de la profecía que en Daniel. Algunas profecías que Dios ha repetido, mostrando así que se le debe dar importancia. El Señor no repite cosas que no son de gran importancia. ¿Sé qué quiere decir? Que Dios va a repetir las mismas cosas porque Él es el alfa, y las cosas que sucedieron en lo antiguo yo las puedo aplicar ahora al presente y al futuro. Pero tengo que seguir una línea de evento, tengo que esbozar, delinear la profecía. Eso es lo que me está diciendo aquí Elena G. de White. Pero no solamente Elena G. de White, también tenemos en Isaías. Y dice así: ¿a quién se le enseñará ciencia o a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. ¿Y qué dice allí? Renglón tras renglón y línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales Él dijo: este es el reposo, da reposo alcanzado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Ok, y cuando hablamos de refrigerio, hermanos, ¿ustedes saben a qué se está refiriendo? ¿Cuál es exactamente, cuál es el refrigerio que nosotros vamos a tener? La lluvia tardía. ¿Y cómo va a venir la lluvia tardía? Primero, vamos a leer Deuteronomio 32. Vamos a leer Deuteronomio 32. Me dicen por favor cuando lo tienen. Versículo 1 y 2 dice: escuchad cielos y hablaré, y oye tierra los dichos de mi boca. ¿Qué dice el versículo 2, hermano? ¿Qué dice el versículo 2? Recuerde esto, porque, hermanos, cuando se habla de líneas sobre líneas, el refrigerio de la presencia del Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? Dice: gotee como lluvia. ¿Cómo va a gotear la doctrina, el conocimiento de Dios? ¿Cómo va a gotear? ¿Ah? ¿Y qué es esa gota de lluvia? ¿Qué representa esa gota de lluvia? ¿Ah? Entendimiento. Gracias, hermano. Así es. Es entendimiento. Usted va a tener entendimiento, porque va a haber esa lluvia. Y hay una promesa sobre la lluvia. Ahora, ¿y cuál es el tiempo de esa promesa? ¿Cuándo se va a cumplir esa promesa? Porque si usted no sabe, proféticamente hablando, hermanos, cuándo va a suceder, ¿cómo sabe cuándo pedirla? Y eso usted lo aprende en la agricultura, ¿verdad? Yo hace poco estaba viendo unos frijoles hermosos que tenía el hermano Frank allá en Nicaragua. Y en el carro íbamos y me dice: ¡ay, qué bien que llovió! Porque este era el momento que estaban necesitando. Ahora sí esos frijoles se van a desarrollar bien. Así que usted sabe, como buen agricultor, hermano, como buen agricultor, usted sabe cuándo debe de sembrar. Error que hice yo. Tenía que conocer en qué momento tenía que sembrar. Y quise sembrar antes
Por ejemplo, el frijol, allá en Panamá, no sé acá, el frijol se siembra con las últimas lluvias. Con las últimas lluvias. Porque si le llueve cuando él está desarrollado, se pudre completamente. Así que tuve que aprender. Y cuando uno aprende sobre estas cosas, miren, ya me va enseñando lo que es la lluvia tardía. Primero tengo que tener una lluvia temprana. Tengo que saber las estaciones de donde yo llevo a sembrar. Y cuando eso lo aprendo en la agricultura, ahora yo lo puedo aplicar en las profecías. Lo puedo aplicar, hermano. Así que aprendí en esto. Y no solamente allí, hermano, si usted se va, mire, el primer capítulo de Proverbios, hermano. El primer capítulo de Proverbios. Primer capítulo de Proverbios habla acerca de lo mismo. Versículo 22 al versículo 23. ¿Lo tienen? Dice, ¿hasta cuándo los simples amarán la simpleza? Está hablando allí de los detestados, de los arrancados de pecho. ¿A quién se le va a enseñar doctrina? ¿A quién se le vaya a dar ciencia? Dice, los burladores se complacerán en burlarse y los insensatos aborrecerán la ciencia. Si respondéis a mi reprensión, dice Jehová de los ejércitos, derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Así que usted tiene que saber, hermano, ¿cuándo se va a dar esa lluvia? La lluvia temprana. Por ejemplo, en los discípulos, ¿cuándo ellos recibieron la lluvia tardía? En el Pentecostés, ¿verdad? Pero ¿cuándo recibieron la lluvia temprana? A ver, ¿cuándo recibieron la lluvia temprana? ¿No saben? Cristo sopló sobre ellos. Cuando usted lee allí en Lucas 24, usted va a ver que Él sopla, lo va a comparar con Mateo. Ahora yo estoy haciendo una correlación con Mateo cuando se encuentra con los discípulos y Él les sopla su espíritu. Pero cuando yo leo en la otra, dice, les abre su entendimiento. ¿Por qué Jesús les sopló su espíritu si iban a recibirlo en el Pentecostés? Para poder que entendieran el alfa de la historia, desde Moisés, los profetas y los salmos. Y ahora sí, en la lluvia tardía pudieran predicar con poder. La lluvia temprana, hermanos, los ayudó a unirse en verdad para recibir entonces el Espíritu y tener la unidad completa. Así que ya voy entendiendo línea sobre línea y veo que todo lo demás habla acerca de esa historia y cómo se va repitiendo. Y dice la obra de Dios en la tierra. Si pasamos 2, dice la obra de Dios en la tierra representa siglo tras siglo sorprendente analogía. En cada gran movimiento de reforma o religiosa, los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Y eso leemos en el libro de Eclesiastés. Siempre se repite lo mismo, hermano. Siempre se repite lo mismo. Así que si yo entiendo qué ha pasado, yo voy a poder comprenderlo. Aquí vamos a tener un ejemplo. Hermanos, voy a irme rápidamente en la línea donde dice Elías, Acab, Jezabel y los falsos profetas. La Elías de Acab, ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo. Tenemos en el Viejo Testamento acerca de el primer Elías. Nosotros tenemos ahora a Acab. ¿Qué representa la Acab? Ahí la autoridad, era el rey, ¿verdad? Pero entonces tenemos a Jezabel ahora. ¿Qué era Jezabel? Era la sacerdotisa, ¿verdad? Y tenemos ahora en ese mismo escenario, ahora tenemos los falsos profetas. ¿Se repite eso en la historia? Sí, se repite con Juan el Bautista. Tenemos ahora, hermano, a Juan, ¿verdad? Que es el segundo Elías, ¿cierto o no es cierto? Entonces tenemos ahora a Herodes allí que representa aquí la autoridad, el rey de Judea. Y tenemos ahora a su esposa que estaba en acto ilícito.
Era un acto ilícito como lo de Jezabel. ¿Por qué Jezabel estaba en un acto ilícito? Porque adoraba a dioses paganos. Y la apostasía era representada como una prostituta. Se prostituye con falsos dioses. Y ahora tenemos a Salomé. ¿Y qué hizo Salomé? Bailó para que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. ¿Qué hicieron los falsos profetas? Danzaron para que su dios Baal derramara fuego sobre el holocausto. Ahora, ¿qué le parece si lo vemos en los 144,000, que es la línea de reforma que estamos viviendo ahora? Tenemos el dragón, la bestia, y tenemos el mismo concepto. Se vuelve a repetir el mismo concepto. Y no dice Apocalipsis que ellos, el falso profeta, iba a derramar también fuego como lo hizo en los tiempos de Elí. Se vuelve y se repite el mismo concepto. Pero para poder yo entenderlo, tengo que irme a la historia alfa. Ahora que vemos, por ejemplo, en Nehemías, ¿cuántos enemigos tenía Nehemías? Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe. Y si usted ve, hermano, en toda la historia siempre va a haber ese proceso de tres. Siempre usted lo va a ver. ¿Quiénes eran los enemigos de Jesús? Los fariseos, los saduceos, y se unió todo el Sanedrín. ¿Perdón? Todos unidos, juntos. ¿Ve? Entonces pasamos a otra. Vamos a ver esa estructura profética y ya vamos a ir viendo entonces cómo se va repitiendo las cosas. Tenemos una línea, sigamos, tenemos una línea, dibujamos una línea y nosotros ponemos ahora en el libro de Juan, en el capítulo 16, nosotros podemos ver la obra que el Espíritu Santo va a hacer, que es redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio, y nosotros vamos a ver ese mismo proceso, vamos a ver un fin de un periodo profético, vamos a verlo, vamos a ver un aumento de conocimiento, vamos a ver ahora también fundamentos realizados, vamos a ver también que los enemigos se van a unir para ir en contra de la reforma que se vaya a hacer, y tenemos ahora la manifestación de Dios, y nosotros vamos a ver que después, en la tercera fase, nosotros vamos a ver un chasco. ¿Por qué lo colocamos así? Hermanos, ¿cuántos mensajes proféticos nosotros tenemos? 3 ángeles. El mensaje del primero, el mensaje del segundo, el mensaje del tercero. Y tenemos un cuarto que le da poder a los 3. ¿Cuántos decretos hubieron? Tenemos un primer decreto, el de Ciro, el de Darío, y después el de Artajerje, y vemos que después se realiza un cuarto decreto que le da poder a los 3 anteriores. Y nosotros vemos que es una estructura que se va repitiendo. Vamos a seguir avanzando. Vamos a hacer un ejemplo, reforma de Moisés, que es el alfa de la historia. Y nosotros vemos ahora que hay un periodo profético, los 400 años de esclavitud. Se van viendo, ¿verdad? ¿A quién se le dio ese periodo profético? A Abraham, cuando hizo el pacto, le dijo que 400 años iban a estar en esclavitud. Y cuando se iba cumpliendo ese periodo profético, entonces hay una obra allí de educación que se le da. ¿A dónde se envía a Moisés? Al campo. Aprender allí. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ah? ¿Y qué pasa ahora con las demás personas? ¿Qué estaban pidiendo? ¿Qué estaban orando los ancianos allá en Egipto? ¿Por qué estaban orando? Pidiendo al libertador, porque conocían que el periodo profético se estaba desarrollando. Sabían que estaba en el cumplimiento de ese periodo profético. Y como ellos sabían que se estaba cumpliendo, entonces estaban pidiéndole al Señor. Y el Señor entonces llama ahora a Moisés, lo lleva al campo. Tenía que aprender todavía, así que tenía que haber un aumento de conocimiento allí en ese proceso. Entonces ahora Dios establece a Moisés, y cuando va Moisés comienza a hacer una obra de reforma y de reavivamiento. ¿En qué se manifestó la obra de reforma de Moisés? Cuando llega Moisés comienza a hablarle. ¿Y de qué le habla? Del sábado. Muchos piensan que es en el Sinaí que les recordaron a los israelitas del sábado, pero ahí ya se le estaba recordando. Y cuando ahora el faraón se da cuenta, es que andan de vagos,
Les voy a poner más trabajo. Porque no quería que guardara el sábado. Así es Satanás. Así que se establecen los enemigos, el faraón y los magos y cada uno de ellos. Pero ahora hay una manifestación gloriosa del poder de Dios y se derraman las 10 plagas. Se cumple el proceso. Y después vinieron el juicio sobre los primogénitos, hermano. Pero después del juicio de los primogénitos hubo un chasco. Cuando usted lo lee, ahí en Patriarcas y Profetas, cuando ellos llegaron al Mar Rojo, y vieron ahora el ejército del faraón que venía, ahí se chasquearon. Siempre va a haber eso. Siempre va a haber eso. Y después los mandamientos de Dios, como esa manifestación de Dios que iba entonces a darle poder a los 3 anteriores. Vamos a la siguiente, hermano. Tenemos la línea de reforma de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Allí en ese periodo vamos a ver esos mismos principios armarse. Estaba la profecía de los 70 años que iban a estar en cautiverio, 70 años. Estaba dando el cumplimiento. ¿Y quién lo había entendido? Daniel. Había leído acerca del libro de Jeremías y sabía que era 70 años literales y comienza ahí a pedirle a Dios que se cumpla esa promesa de liberación que iban a darse. Así que había una profecía y como sabía que se estaba cumpliendo, él estaba rogando y pidiéndole a Dios y Dios dándole apertura de conocimiento. Estaba entendiendo mejor ese proceso. Hermano, cuando usted ve ahora en los eventos que él, ¿por qué Dios permitió que él entrara al pozo de donde estaban los leones? Él quería que la manifestación allí que se iba a dar de Dios sobre él, ¿y cómo lo iba a proteger? Llamara la atención de Ciro. Primero a Darío y después pasa a Ciro. Y cuando ellos ven que es Daniel, es Daniel, el que no se lo comieron los leones. Entonces él puede llegar y dice, bueno Ciro, mira, ya Dios había hablado de ti. Aquí estaba Isaías y había prometido de que tú ibas a llegar y te llamó por nombre propio. Te llamó por nombre propio. Y cuando Ciro se da cuenta de eso, primer decreto. Y vemos eso mismo, hermanos. Entonces se formaron los fundamentos. Iban comenzando el templo en su fundamento a crecer. Pero también vinieron los enemigos. Vinieron ahora los enemigos de la reforma de Zorobabel en esos entonces. Y llevaron bueno, ya se me dice que se me acabó el tiempo. Llevaron ahora una carta y le pidieron a Esmerdis, o sea, al falso Darío, que detuviese la obra y que se paralizara. Pero Dios se manifiesta nuevamente y viene el segundo decreto. Y ahora vemos en Zacarías después cómo la mano del Señor estuvo sobre ellos. Después el tercer decreto, hermanos, y hubo ahí también cuando salieron en Artajerje, cuando Esdras salió y salió con todas las personas, resultaba que faltaban los levitas. ¡Qué decepción! ¿Quién iba a poder llevar el servicio del templo? Y Esdras recibió un chasco en ese momento. Ahora no sé, hermanos, si te puedo continuar o ya finalizo aquí. Ok. Disculpe, hermanos, por el tiempo que le estoy tomando. Sí, entonces lo vemos en la línea de reforma de Jesús, hermanos. Vemos el cumplimiento de las 70 semanas. Había un periodo profético en cumplimiento en ese momento. Y se comienza a entender, hermanos, cuando usted lee allí que los sabios del Oriente habían visto ese evento externo, ellos comprendieron las profecías. ¿Saben por qué comprendieron las profecías? Porque tenían la Biblia hebrea en ese entonces. Tenía a Moisés y a los profetas. Tenían las palabras de Balaam, de la estrella de la mañana. Y Dios los iluminó en ese momento. También los pastores que estaban orando, estaban pidiendo por el cumplimiento de las profecías. Y estaban los pastores en el campo y Dios entonces le envía un ángel y les da la iluminación de que el Mesías había llegado. En ese entonces se levanta ahora Juan el Bautista y comienza a hacer una obra de reforma. ¿Y qué era lo que decía Juan el Bautista? El temer a Dios, hermano, el mensaje del primer ángel. Ya la hacha está puesta sobre las raíces de los árboles que no dan frutos. Si vosotros pensáis que porque son hijos de Abraham,
van a salvarse, pues Dios levantará de las piedras hijos de Abraham. Y de esta manera, hermano, le estaba llevando ese mensaje de amonestación al pueblo. Y bueno, ahí comienzan los enemigos a levantarse, el tiempo es cumplido, llega Jesús, hay la manifestación gloriosa que es la entrada triunfal, cuando Él entra en el pollino. Hermano, fue tanta la manifestación de Dios que los fariseos y todos querían que se callaran, que no hablaran. Y dice Jesús, pero si se callaran las piedras hablarían. Esto no lo para nadie. Este es el poder de Dios manifestado. Pero después, hermano, en esa obra de juicio hubo un chasco, los discípulos se chasquearon. Y ahí es donde Jesús tuvo que abrirle el entendimiento para que ellos comprendieran. Ahora notan la repetición, cómo se va repitiendo la historia, hermano. Línea sobre línea, y póngalo usted paralelamente si gusta. Línea sobre línea, renglón tras renglón. Y hermano, y cada uno de ustedes lo puede entender, porque la Biblia es dada para toda persona, para que todos lo puedan entender. Si usted detenidamente, hermano, en un ambiente donde usted puede concentrarse en la obra de Dios, en su mano poderosa, a través del campo, a través de la agricultura, hermanos, usted va a poder entender la palabra de Dios. Que Dios los ilumine. De los mileritas. Nosotros vemos lo mismo, hermano, y voy a terminar con esto, ¿ok? Nosotros vemos ahora que había un periodo cumpliéndose. ¿Qué periodo estaba cumpliéndose? Las 2300 tardes y mañanas. Ese periodo profético estaba en cumplimiento. Así como los discípulos habrían predicado lo que las 70 semanas, ¿verdad?, de Daniel se estaban cumpliendo. Así mismo dice la contraparte, los mileritas también estaba predicando ahora el final de dicho periodo. Así que las profecías de Daniel se abren, el rollo de Daniel se abren, y comienza entonces Guillermo Miller. En 1818 comienza el entendimiento de la Escritura. Ya en 1821 comienza a hablarle a sus familiares, a su círculo secreto. En 1833 Dios obra de una manera, hermanos, a través de la lluvia de las estrellas y de la gran oscuridad que se dio a plena luz del día. A Guillermo Miller le dan credenciales para que entre a toda iglesia protestante. Imagínense lo que Dios hace. Pero ¿qué tenía que hacer ese hombre? Entregarse a Dios de corazón y entender su palabra sagrada. Que ese fue el motivo que lo llevó a investigar. Voy a ver si la Biblia es de verdad. Si yo puedo ahora verificar que esto es cierto, entonces voy a encontrar pruebas de su veracidad. De lo contrario, lo voy a rechazar. Si usted se dedica, hermano, a estudiarlo de corazón para entenderlo, usted va a ser de aquellos entendidos. Entonces se forma un fundamento, comienzan los enemigos a establecerse, las iglesias protestantes. Entonces, una vez que le habían dado el pase, ahora comienzan a luchar contra él. Y ahí ahora levanta en el segundo mensaje a Samuel Snow. Y en el Samuel Snow vino el clamor de la medianoche. Donde, ¿qué se estudió en esa etapa? Se estudió, hermanos, los símbolos del Antiguo Testamento. Unido con la profecía, pudieron comprender que el día de expiación simbolizado, hermanos, en el Yom Kippur judío, también tenía un cumplimiento en ellos, y ahí determinaron la fecha, el 22 de octubre, estudiando el calendario judío. Pero ¿qué pasaba? Como todos los demás, se chasquearon. ¿Pero para qué Dios los chasqueó? Para poder extirpar de su cerebro, hermano, errores y poderle dar nueva luz que brillase. Y vemos ahora que el cuarto mensaje, hermanos, el cuarto mensaje, y apréndaselo, el cuarto mensaje es la repetición de la historia millerista. Léalo en El conflicto de los siglos, en Vaticinios alentadores, profecías cumplidas. Dice que ese proceso se va a volver a repetir. Si usted estudia, y termino con esto, la historia alfa del pueblo adventista, usted va a estudiar y entender la historia omega. Así como el N.G. de White dijo que si había una apostasía alfa, también iba a venir una apostasía omega. Pero yo les pido, hermano, que pidan sabiduría a Dios en un ambiente
donde puedan entender esto. No importa si usted viene aquí solamente a clavar y atornillar cosas. El trabajo es más humilde que tenga, así sea el de lavar los trastes, hermano. En esas obras pequeñas lo preparará para las obras mayores, que es entender las profecías, sentir su responsabilidad como Esdras y predicar en las ciudades, hermanos. Porque Dios va a llamar a hombres como ustedes, que viven en el campo, para predicarle a los que viven en las ciudades. Que Dios me lo bendiga. Oremos rápidamente. Oremos. Amante Padre que te encuentras en la altura de los cielos, Señor. Gracias por el gran amor que has tenido para cada uno de nosotros, al vernos permitido comprender las grandes verdades para nuestro tiempo, para que los mensajes de los 3 ángeles, Señor, puedan ser entendibles para cada uno de nosotros. Nos has dejado lo que es la reforma pro salud y que en esta tarde hemos aprendido que si nosotros no nos alimentamos adecuadamente, nunca podremos entender la labor del mensaje del 4º ángel. Allí hay una gran razón por la cual debemos de cambiar nuestros alimentos. Comprendemos a través de la historia, querido Dios, como por ejemplo la de Juan el Bautista, el tener que ir en lugares retraídos, fuera de las ciudades, para poder meditar en tu palabra y poder entender los rollos proféticos, así mismo como Juan el Bautista lo hizo. Permite que nosotros podamos vivir en condiciones como esta para poder aprender. Nos diste también, oh Dios, la reforma del vestir, porque así como Juan el Bautista tenemos que demostrar la humildad y la sencillez de que somos un pueblo escogido por ti, pero no para exaltarnos, Señor, sino para mostrar que usted tiene un pueblo que conoce no solamente la historia profética, sino los eventos futuros que se van a dar por medio de ella. Gracias, Señor, por las grandes reformas que nos has dado. Y grandes son, Señor, la manifestación de tu gran poder cada vez que la cumplimos. Gracias por la experiencia que nos has dado a cada uno de nosotros. Y permítenos, Señor, poder recibir de tu lluvia tardía. Y que el poder glorioso del mensaje del 3er ángel pueda ser derramado sobre cada uno de nosotros. En Cristo Jesús se lo pedimos. Y que Él siempre tenga la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Proyecto Olan, una red de canales